La noche del 22 de septiembre de 2025 cayó como un pesado manto sobre los pequeños pueblos del norte de Ucrania. En las aldeas agrícolas cercanas a Kyiv, el silencio habitual de la tarde había desaparecido. Fue reemplazado por una tensión profunda y zumbante que parecía vibrar en el aire mismo. Durante 3 noches, el retumbar de la artillería distante había sido una nana constante y cruel. Más de 400 obuses habían impactado en la región fronteriza, un brutal recordatorio de que la guerra no estaba lejos, sino pisándoles los talones. La gente sabía que algo peor se avecinaba. Podían sentirlo en la forma en que los perros ya no ladraban y en la forma en que el viento otoñal traía un olor metálico a humo y pavor. En sótanos y refugios improvisados, las familias se acurrucaban en la oscuridad. La electricidad había sido cortada durante días, dejándolos solo con velas parpadeantes y el tenue resplandor de radios a pilas. Cada golpe distante los hacía estremecerse. Los niños, demasiado pequeños para entender completamente, absorbían el miedo de los rostros sombríos y las voces susurrantes de sus padres. Preguntaban cuándo volverían las luces, cuándo podrían volver a salir. Los adultos no ofrecían promesas, solo suaves garantías que sonaban vacías incluso mientras las pronunciaban. Estaban atrapados entre el recuerdo de una vida pacífica y la aterradora incertidumbre de lo que el amanecer podría traer. El bombardeo antes del asalto principal no fue aleatorio. Fue un acto calculado de terror. En las 48 horas anteriores, los bombardeos ya se habían cobrado 9 vidas en 2 aldeas cercanas, la mayoría de ellos residentes ancianos incapaces o no dispuestos a huir de sus hogares. Otros 27 resultaron heridos, sus gritos de ayuda perdidos en la cacofonía de las explosiones. Las comunicaciones rusas interceptadas revelarían más tarde una estrategia escalofriante. Los ataques fueron diseñados para crear pánico y para atacar las mismas rutas que los civiles usarían para escapar. El objetivo era sembrar el caos, convertir las carreteras en trampas mortales y quebrar el espíritu de la gente antes de que el primer tanque cruzara la línea. A medida que las horas se acercaban al amanecer, el bombardeo se intensificó. Ya no era un estruendo distante, sino un rugido ensordecedor que sacudía los cimientos de sus hogares. El polvo de yeso caía de los techos de sus sótanos. Cada explosión se sentía más cerca que la anterior. Una lotería aterradora donde la supervivencia era el único premio. Para los residentes de Kyiv y el campo circundante, esto no era solo una batalla en un mapa. Era el fin de su mundo tal como lo conocían. Rezaban por la mañana, pero temían lo que la luz revelaría. La larga y oscura noche fue un periodo de agonizante suspense, la calma antes de una tormenta de fuego que todos sabían que estaba a punto de estallar. Justo antes del primer atisbo del amanecer, a las 4:15 de la mañana, el suelo comenzó a temblar con una nueva y rítmica violencia. Este no era el impacto aleatorio de la artillería. Este era el sonido de un ejército en movimiento. A través de la niebla previa al amanecer, comenzó la ofensiva rusa. Una temible vanguardia de 15 tanques avanzó, sus oscuras siluetas como bestias prehistóricas contra el horizonte gris. Fueron apoyados por vehículos de combate de infantería que desembarcaron soldados que se dispersaron por los campos. En lo alto, las amenazantes formas de 2 helicópteros de ataque Mi-28 surcaron el aire, sus palas de rotor batiendo un ritmo de fatalidad inminente. Esta era la marea de acero, una fuerza de 300 soldados terrestres enviados para romper las defensas del norte de Ucrania. El objetivo era brutalmente simple y aterradoramente ambicioso. Los comandantes rusos pretendían cortar las líneas de suministro críticas que sostenían a 45.000 soldados ucranianos en el frente. Creían que podían lograr este golpe decisivo en 36 horas, atrapando efectivamente una gran parte del ejército de Ucrania y desencadenando un colapso catastrófico. El avance fue rápido y despiadado. La ciudad de Kansk, un punto pequeño pero estratégico, fue casi completamente aniquilada en las primeras horas. Los proyectiles cayeron sobre las casas, la escuela local y las calles tranquilas, convirtiendo una comunidad en un paisaje de escombros y fuego.
El costo humano de este asalto se hizo inmediatamente evidente. A medida que los tanques avanzaban, desataron un torrente de fuego sobre todo lo que se interponía en su camino. Un almacén de suministros ucraniano, lleno de ayuda esencial, fue alcanzado por un único y preciso ataque aéreo. El edificio estalló en una enorme bola de fuego, incinerando instantáneamente 42 toneladas de ayuda suministrada por Estados Unidos. Alimentos, combustible y kits médicos que salvan vidas, suficientes para apoyar a las brigadas de primera línea durante 2 semanas, se convirtieron en cenizas y humo. La destrucción fue un golpe estratégico, pero para los soldados y civiles que dependían de esa ayuda, fue una sentencia de inmenso sufrimiento. Para los convoyes de camiones ucranianos que ya estaban en movimiento, el mundo se había convertido de repente en una carrera mortal contra el tiempo. Conducían hacia el norte, sus vehículos cargados de suministros, dirigiéndose directamente hacia el área que las fuerzas rusas intentaban conquistar. Los conductores, soldados comunes que realizaban un deber extraordinario, podían escuchar la batalla rugiendo por delante. Sabían que si los tanques rusos rompían las líneas, su ruta se cortaría. Ellos y los 45.000 soldados a los que intentaban llegar quedarían completamente rodeados. La marea de acero estaba llegando y amenazaba con ahogar todo a su paso. En lo profundo de un centro de mando fortificado, lejos de los combates, la atmósfera estaba cargada de tensión. Los mapas brillaban en pantallas iluminadas, mostrando iconos rojos que representaban el avance ruso. Los iconos se movían implacablemente, como un virus que se extiende por el flanco norte del país. Los generales ucranianos, con los rostros marcados por la fatiga y la grave preocupación, observaban los datos. Los informes del frente pintaban un panorama sombrío. Las defensas estaban siendo puestas a prueba hasta el límite, y la fuerza bruta de la armadura rusa estaba resultando increíblemente difícil de contener. Se enfrentaban a una crisis que podría cambiar el curso de toda la guerra en cuestión de horas. Los generales sabían que sus soldados eran valientes, pero la valentía por sí sola no podía detener tanques y helicópteros indefinidamente. Estaban superados en armamento. La destrucción del almacén de suministros fue un golpe devastador, creando una pesadilla logística que agravaba la militar. El debate en el centro de mando era frenético y en voz baja. ¿Se arriesgan a enviar sus reservas a una posible trampa? ¿Ordenan a los convoyes de suministros que den la vuelta, sacrificando a las tropas en el frente? Cada elección posible parecía una derrota. La constatación más angustiosa fue que no podían detener esto solos. Necesitaban más de lo que tenían. Necesitaban ayuda, y la necesitaban ahora. Se abrió una línea de comunicación segura con Washington. La súplica de Kiev fue directa y desesperada. Esto no era solo otra escaramuza, era un asalto estratégico diseñado para paralizar al ejército ucraniano. Presentaron la inteligencia, la escala de la fuerza rusa, el ataque deliberado a las rutas de escape civiles y la proyección de que un asalto a gran escala podría resultar en 5.000 bajas civiles en una semana. El mensaje era claro: sin una intervención inmediata y poderosa de sus aliados, una catástrofe humanitaria era inevitable y el Frente Norte podría colapsar por completo. El destino de decenas de miles de soldados y civiles pendía de un hilo. La decisión recayó en Washington. Durante horas, los más altos niveles del gobierno estadounidense sopesaron los inmensos riesgos. El enfrentamiento directo con las fuerzas rusas era una línea que se había evitado cuidadosamente durante años, un paso que podría conducir a una escalada impredecible y aterradora. Pero la alternativa era quedarse de brazos cruzados y ver cómo un aliado era desmembrado, cómo se destruía la ayuda humanitaria y cómo un agresor era recompensado por su brutalidad. Las comunicaciones rusas interceptadas, que mostraban una clara intención de estrangular los puntos de evacuación civil, añadieron un peso moral imposible de ignorar. Había que tomar una decisión, y el mundo contuvo la respiración. A las 5:30 de la mañana, hora universal coordinada,
Mientras las defensas ucranianas cedían bajo la presión, llegó la decisión. Washington autorizó una intervención defensiva limitada pero decisiva. Fue un movimiento histórico y peligroso, pero considerado necesario para evitar un desastre total. La misión no era ganar la guerra para Ucrania, sino protegerla de un golpe catastrófico. El objetivo era preciso: proteger los convoyes de suministros vitales, asegurar los flancos del ejército ucraniano y detener el avance ruso para evitar la crisis humanitaria que se estaba desarrollando. En cuestión de minutos, el formidable poder del ejército estadounidense comenzó a movilizarse para el despliegue. Los recursos asignados a la operación eran algunos de los más avanzados del mundo. 20 tanques de combate principales M1A2 Abrams, gigantes de acero y potencia de fuego, fueron preparados para el combate. Serían la punta de lanza del escudo defensivo. Para apoyarlos, se activó un temible contingente de artillería, 5 sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes M270 y 3 sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad, más conocidos como HIMARS. Estos no estaban armados con explosivos convencionales. Llevaban ojivas M30A1, cada una capaz de dispersar 182.000 pequeños fragmentos de tungsteno sobre un área amplia, diseñadas para desgarrar blindajes y equipos con una eficiencia devastadora. Pero esta intervención no se trataba solo de armamento pesado. Iba a ser el despliegue de operaciones especiales más grande en Europa del Este desde la Guerra Fría. Se envió una fuerza de 750 SEALs de la Marina de los Estados Unidos, una unidad de élite entrenada para las misiones más exigentes del mundo. Estaban equipados para el combate directo e intenso, llevando carabinas M4A1, ametralladoras MK48 para fuego de supresión y rifles de francotirador M110 para una puntería de precisión. Trajeron consigo las herramientas para desmantelar un asalto blindado desde cero, luchando junto a sus aliados ucranianos para mantener la línea a toda costa. La noticia del despliegue estadounidense envió una onda de choque a través del conflicto. Para los soldados ucranianos que se aferraban por un hilo, fue un rayo de esperanza en su hora más oscura. Para los civiles que se escondían en sus sótanos, fue la primera buena noticia que habían escuchado en días. Se acercaba un escudo. La ayuda estaba en camino. Los aliados ya no solo enviaban armas y ayuda, enviaban a sus propios guerreros para defender la brecha. La carrera ahora era para posicionar estas fuerzas antes de que la marea de acero rusa pudiera arrasar por completo las defensas ucranianas. A las 5:45 de la mañana, apenas 15 minutos después de que Washington diera la orden, se dispararon las primeras salvas estadounidenses. Los lanzadores HIMARS, posicionados a una distancia segura de 30 millas del frente, lanzaron sus cohetes. Los proyectiles surcaron el cielo, mensajeros invisibles de destrucción. Sobre la columna rusa que avanzaba, las ojivas M30A1 detonaron, liberando una lluvia letal de fragmentos de tungsteno. El efecto fue inmediato y catastrófico. 2 tanques rusos y un vehículo de combate de infantería fueron instantáneamente destrozados, su blindaje desprendiéndose como papel de aluminio. El avance, que había parecido tan imparable momentos antes, vaciló en confusión y conmoción. Muy por encima del campo de batalla, los drones de reconocimiento estadounidenses proporcionaron datos de objetivos en tiempo real a las tripulaciones de artillería, asegurando que cada disparo fuera preciso. Pero no eran los únicos drones en el cielo. Drones kamikazes más pequeños y ágiles pululaban hacia la retaguardia rusa, apuntando a los camiones de suministros que seguían a los tanques. Chocaron contra sus objetivos con fuerza explosiva, encendiendo combustible y municiones en masivas explosiones secundarias que iluminaron el amanecer. La cadena logística rusa, el elemento vital del asalto, estaba siendo atacada y desmantelada desde el aire, sembrando el caos y cortando a la vanguardia de su apoyo. A las 6:15 de la mañana, el suelo tembló con una nueva intensidad. Los 20 tanques estadounidenses M1A2 Abrams,
Habiéndose posicionado con una velocidad increíble, se encontraron de frente con la vanguardia blindada rusa restante. El choque fue brutal y decisivo. La tecnología, el blindaje y los sistemas de puntería superiores de los tanques Abrams les dieron una ventaja crucial. En el caótico infierno del enfrentamiento directo, las fuerzas estadounidenses y ucranianas comenzaron a hacer retroceder. La marea de acero, aparentemente invencible, se había estrellado contra un muro inamovible de resolución aliada. El fuego en el horizonte ya no era solo la señal de destrucción, también era la señal de desafío. Esta única mañana, en los campos del norte de Ucrania, cambió el curso de la guerra. Fue una poderosa lección frente a la agresión. El enfrentamiento en Kyiv demostró que cuando los aliados se mantienen unidos, con valor y determinación, pueden detener las ambiciones más oscuras. Demostró que la defensa de vidas inocentes y la soberanía de una nación es una causa por la que vale la pena luchar. La llegada del escudo estadounidense no puso fin a la guerra, pero ofreció un rayo de esperanza. Demostró que, frente a una fuerza abrumadora, la voluntad combinada de quienes valoran la libertad puede y debe cambiar el rumbo de la historia.